Una súplica desesperada de Savannah Guthrie, ya que su mamá sigue desaparecida. Creemos que nuestra mamá sigue allá afuera. Necesitamos su ayuda. Faltan horas para la segunda fecha límite mencionada en las supuestas notas de rescate del caso Nancy Guthrie. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos. La familia Guthrie dice que pagarán. La cifra que se está reportando es de 6 millones. Los investigadores todavía están revisando varios lugares y aún tenemos más preguntas que respuestas. La búsqueda de Nancy Guthrie. Ahora, en el día 9, seguimos con el caso de ley y crimen. Soy Chris Stewart. Mantenerse al tanto de las noticias es crucial. Te mantenemos actualizados sobre el mundo del crimen real, pero más allá de eso, puede ser frustrante encontrar noticias en las que puedas confiar. Puede que tengas preocupaciones sobre los prejuicios y te preguntas a ti mismo, ¿a quién y en qué debo creer? Permíteme presentarte a nuestro patrocinador de hoy, Straight Arrow News, una plataforma de noticias personalizada que brinda periodismo basado en hechos para informar y generar confianza. Su herramienta, Media Miset, muestra a los lectores titulares que no se ven en los medios convencionales, proporcionando comentarios útiles que eliminan el sensacionalismo. Su sitio y aplicación también señalan los sesgos con un panorama mediático que agrupa las fuentes según su inclinación política para brindar total transparencia. Si quieres informarte mejor, visita sancom y /OTC o haz clic en el enlace de mi descripción. Straight Arrow News, sin drama, solo hechos. Bienvenido al periodismo confiable. Las autoridades dicen que la investigación sobre lo que le sucedió a Nancy Guthrie se está extendiendo a múltiples lugares. Savannah Guthrie publicó un video en Instagram diciendo que cree que su mamá sigue allá afuera y pide ayuda al público. Hola a todos. Quería venir aquí y compartirles algunas ideas. Mientras nosotros entramos en otra semana de esta pesadilla. Primero que nada, solo quiero decir muchas gracias por todas las oraciones y el cariño que hemos sentido, mi hermana, mi hermano y yo, y que nuestra mamá ha sentido. Creemos que de algún modo ella siente estas oraciones y que Dios la está levantando, incluso ahora en este lugar tan oscuro. Creemos que nuestra mamá sigue allá afuera. Necesitamos su ayuda. Las autoridades están trabajando incansablemente día y noche, tratando de traerla de regreso a casa, tratando de encontrarla. Ella fue llevada y no sabemos dónde está. Y necesitamos su ayuda. Estoy aquí para pedir sus oraciones, sin importar dónde estén, incluso lejos de Tucson. Si ven algo, escuchan algo, si hay algo que les parezca extraño, repórtenlo a las autoridades. Estamos en una hora de desesperación y necesitamos su ayuda. TMZ informa que la billetera de Bitcoin vinculada a la supuesta nota de rescate sigue vacía. Seguiremos monitoreando hasta el lunes por la noche. También esta noche estamos prestando mucha atención al plazo que estableció la supuesta nota de rescate. Ese segundo plazo es a las 5 p.m. hora de la montaña. Mientras esa parte de la historia se desarrolla, las autoridades dicen que continúan investigando múltiples lugares en relación con el caso. Y uno de esos lugares es la casa de Annie Guthrie, que está a unas 4 millas de la casa de Nancy Guthrie. La casa de Annie fue donde Nancy estuvo antes de volver a su casa y desaparecer en la noche. Fue una noche familiar con cena, juegos y ambiente agradable. Luego regresa a su casa y ahí es donde comienza esta historia ahora. Annie Guthrie es la hermana mayor de Savannah Guthrie.
Ella está con Savannah y su mamá en un espectáculo el año pasado. Esta foto fue publicada en la página de Facebook de Savannah y esto es lo que dijo Annie en el primer video que se publicó en las redes sociales de Savannah, hablándole a quien sea que esté diciendo que posiblemente se llevó a su mamá, Nancy Guthrie. Falta luz en nuestras vidas. Nancy es nuestra madre, somos sus hijos, ella es nuestra guía. Ella se aferra a la alegría en todas las circunstancias de la vida. Ella elige la alegría día tras día, a pesar de haber pasado ya por grandes pruebas de dolor y sufrimiento. Siempre vamos a ser simplemente humanos, personas normales que necesitamos a nuestra mamá. Mamá. Si me escuchas, necesitamos que regreses a casa, te extrañamos. Ahora, quiero que veas este video aquí porque hubo algunos grandes acontecimientos durante el fin de semana. Este es un video de Brian Enton de News Nation y muestra a las autoridades la noche del sábado en la casa de Annie Guthrie. Nos informaron que estos agentes del condado de Pima estuvieron varias horas en la casa de Annie. Esto ocurrió tras la última súplica de la familia Guthrie a los presuntos secuestradores de su mamá en redes sociales. Recibimos su mensaje y lo entendemos. Les pedimos que regresen a nuestra mamá para poder celebrar con ella y tener paz. Esto es muy valioso para nosotras y pagaremos. No se sabe qué hacían los agentes en la casa de Annie. Las autoridades han sido reservadas con la información y sus acciones en la casa de Annie el fin de semana, pese a la notoriedad del caso. Esa casa es donde los reporteros dicen haber visto destellos de cámaras adentro. Medios informan que la familia Guthrie se alojaba en casa de Annie durante la búsqueda, pero ya no están ahí. En un momento hablaremos un poco más sobre lo que sabemos acerca de los múltiples lugares donde se está llevando a cabo esta búsqueda. La búsqueda también podría estar extendiéndose fuera del condado de Pima y fuera de Arizona. Este es el cartel del FBI. El cartel está en Houston, El Paso, San Diego, Los Ángeles, San Antonio, Dallas y Albuquerque. Las autoridades de Nuevo México no han compartido ninguna información sobre hacia dónde los está llevando esta investigación. El domingo, el departamento del sheriff del condado de Pima reiteró que no hay sospechosos ni personas de interés en el caso. Esto es importante saberlo. Solo porque lo están diciendo en las redes sociales, lo están diciendo en conferencias de prensa, lo están diciendo públicamente. Eso no significa que no tengan rumbo o personas. En este caso, eso podría terminarlo. El FBI ha dicho que están ofreciendo una recompensa de $50,000 por información, en este caso, que les ayude a localizar a Nancy Guthrie y a quien sea responsable de su desaparición. Ahora, Nancy Guthrie. También es importante señalar que vive a aproximadamente 1 hora y media, 2 horas de la frontera entre Estados Unidos y México. El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, fue cuestionado la semana pasada sobre si estaban trabajando con las autoridades mexicanas, y él dijo que no. Pero sí dijo que siempre están en contacto con el consulado mexicano en Arizona. Quizá recuerdes que al principio de este caso, la patrulla fronteriza estuvo involucrada, pero después dejaron de formar parte de este caso. No se sabe si las autoridades buscan fuera del país, pero creo importante mencionarlo ahora. Hemos visto reportes de autoridades recorriendo la casa de Annie Guthrie y pidiendo videos de vigilancia a vecinos. El alguacil del condado de Pima dijo el domingo que la investigación en varios lugares son solo seguimientos. La búsqueda sigue en la casa de Nancy Guthrie. El domingo se vio a las fuerzas del orden registrando lo que podría ser un tanque séptico o un desagüe pluvial en su propiedad. Además, notamos que ahora se han retirado los reflectores de la casa de Nancy Guthrie. Es importante porque las fuerzas del orden dijeron que los reflectores eran uno de los dos elementos mencionados en la supuesta nota de rescate inicial. El otro elemento era el Apple Watch de Nancy Guthrie,
que supuestamente quedó en un cargador. Las fuerzas del orden acudieron a una gasolinera Circle K cercana a la casa de Nancy Guthrie por una pista sobre un vehículo de interés. Las fuerzas del orden no han confirmado si el video de vigilancia que la gasolinera les entregó aportó algo importante en este caso. Un vecino de Nancy Guthrie dijo a The New York Post que informó a la policía sobre una camioneta blanca sin rotulación estacionada en su vecindario. El sheriff y el FBI no han comentado sobre vehículos de interés en el caso. Hablando de vehículos, también vimos un auto remolcado del garaje de Nancy Guthrie este fin de semana. Otro video de Brian Ensign, quien ha estado afuera de la casa de Nancy Guthrie la última semana, y muestra ese auto remolcado. También se llevó un vehículo, y esto fue al principio de la investigación, un vehículo que se cree que pertenecía a Annie Guthrie. Ahora, es posible que ese sea el vehículo en el que Nancy Guthrie fue llevada a casa antes de que supuestamente la secuestraran. El sheriff informó que un familiar llevó a Nancy Guthrie a casa tras pedir un Uber a la casa de Annie esa noche, pero el sheriff del condado de Pima no quiso decir el nombre específico de la persona, el familiar que llevó a Nancy Guthrie a casa. Uno pensaría que fue la última persona en ver a Nancy Guthrie antes de desaparecer, dijo el sheriff. Tomaron o revisaron ese auto solo por procedimientos estándar de recolección de evidencia. No está claro si aún lo tienen. Recuerden, Nancy Guthrie volvió a casa. A las 9:45 lo saben, porque la puerta del garaje se abrió y cerró a esa hora. Y luego dicen que su marcapasos se desconectó de su iPhone alrededor de las 2:30 de la mañana y se cree que ese fue el momento en que supuestamente Nancy Guthrie fue sacada de su casa. Recibimos y entendemos tu mensaje. Te suplicamos ahora que nos devuelvas a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Esta es la única manera en que tendremos paz. Esto es valioso para nosotros y pagaremos. Así que ese es el mensaje que dio la familia Guthrie el sábado por la noche. Y pueden ver a la presentadora del programa de hoy, Savannah Guthrie, del brazo con su hermano y su hermana. Una vez más, su hermano Camarón y su hermana Annie. Este es el tercer mensaje en video que la familia Guthrie ha publicado en la última semana para quien supuestamente se llevó a su mamá. Estamos listas para hablar. Sin embargo, vivimos en un mundo donde las voces y las imágenes se manipulan fácilmente. Necesitamos saber sin ninguna duda que ella está viva y que la tienes. Queremos escuchar de ti y estamos listas para escuchar. Por favor, comunícate con nosotras ahora. Ese fue el primer video que publicaron la semana pasada. Dura unos 4 minutos. No está claro si han tenido más contacto con quien está detrás de la desaparición de su mamá. Solo se sabe lo confirmado por autoridades. En el video reciente, los hijos de Guthrie dicen estar listos para pagar por su mamá. Y un gran desarrollo durante el fin de semana nuevamente fue que la estación de televisión KGUN en Tucson, Arizona, informó el sábado por la noche que su sala de redacción recibió una supuesta nota de rescate la semana pasada. Y dijeron, por primera vez, la cantidad de dinero que supuestamente están exigiendo los secuestradores, y dicen que ahora son 6 millones. La estación de televisión también dijo que la fecha límite para pagar esos 6 millones de dólares es el lunes, hoy a las 5 p.m. hora de la montaña. La televisora aclaró que esa cifra y el plazo no han sido confirmados oficialmente. Se sabe que las supuestas notas de rescate tenían 2 fechas límite. Una era el jueves 5 de febrero y la otra es hoy, lunes 9 de febrero. Aunque este caso ha sido muy público, es importante decir que pese a la especulación, ni el círculo cercano de la familia Gutiérrez, ni los investigadores realmente sabemos qué pasa con este caso. Solo podemos observar tanta especulación. Los reporteros están afuera de las casas de Nancy y Anna narrando todo en redes sociales, de qué miembros de las fuerzas del orden aparecen. TMZ informó que la nota de rescate decía que Nancy estaba a salvo, pero tenía miedo y comprendía la situación.
También es importante mencionar la medicación que el sheriff mencionó cuando secuestraron a Nancy la semana pasada. La preocupación entonces, y aún ahora, era que tenía graves problemas de salud y no podía caminar 50 metros sola. Ella era lúcida, pero sin su medicación podría morir en 24 horas. TMZ informó que el FBI les pidió no compartir algunos detalles del caso, aunque ya han difundido mucha información. Parece, según esa nota de rescate, incluyendo lo que dicen que es una cantidad de tiempo que potencialmente tomarían los supuestos secuestradores para regresar. Nancy Guthrie. Si se paga ese rescate y si esas notas de rescate supuestamente son reales. TMZ puso un radio en un mapa de cuánto tiempo tomaría traer a alguien de regreso a Tucson si ella ya no está en Tucson. Si iban manejando al límite de velocidad, ese radio se extiende tan lejos como California, Colorado o incluso hasta México. No está claro si la nota de rescate es legítima. Por los videos en el Instagram de Savannah, los Guthrie y las autoridades lo toman muy en serio. Ahora parece que hay una gran presencia de autoridades federales en este caso. El presidente Trump ha prometido su total apoyo, también dijo. Esto generó interés entre quienes siguen el caso en el Air Force One, ya que le preguntaron sobre la investigación y respondió a los reporteros. Cito, creo que estamos haciendo un muy buen trabajo en todo. Probablemente te sorprenda escuchar eso. Tenemos pistas sólidas y creo que pronto tendremos respuestas. Él dijo esto antes de que la familia Guthrie publicara ese video más reciente, diciendo que ahora pagarán. Los medios de comunicación que recibieron las supuestas notas de rescate también afirman que quien envió las notas está exigiendo que el pago se haga en Bitcoin. Ahora, no soy un experto en Bitcoin, seré honesto al respecto, pero hablé con el investigador privado de personas desaparecidas, Steve Fisher, quien dijo, si los Guthrie pagan el supuesto rescate, eso podría abrir una nueva pista de indicios para que el FBI la siga e intente rastrear a quien envió las notas. Así que, ya sabes, el FBI desde hace mucho tiempo ha adoptado la postura de que, en situaciones de rescate, jugamos un papel de asesores. Legalmente no pueden, dicen que tienen una política absoluta de no pagar ningún rescate, punto. Pero no le dicen a las familias, pero les dicen a las familias que al final es su decisión. No es ilegal pagar un rescate, lo que sí es ilegal es recibir dinero de rescate en cualquier forma. Entonces, pero los van a asesorar durante el proceso. Si decides pagar, ellos te van a ayudar. Podrías llamarlo mejores prácticas, pero ni el FBI, el Departamento del Tesoro, ni nadie adelanta ese dinero. La familia, o quien sea por ella, actuaría así. Sin embargo, deberían abrir una cuenta en una casa de cambio de criptomonedas y hacer una transferencia bancaria. No había escuchado la cifra de 6 millones de dólares, pero digamos que es así. No había escuchado ninguna cifra, pero es interesante. Supongamos que son 6 millones de dólares y al transferirlos se convertirían de inmediato en Bitcoin. Supongo que en cuanto lo pagas, sin importar el valor, es inmediato. Luego simplemente lo hacen en línea, solo lo haces en una laptop, pones esa dirección de Bitcoin. ¿Realmente quieres enviar esto? Sí. ¿Estás seguro de que quieres enviar esto? Sí. Y luego, boom, se va, pero está en la blockchain, entonces es un libro público. Todo el mundo puede verlo. Ya sabes, no pueden solo tomar eso y decir, cámbialo y mándalo acá, transfiérelo. Sabes, es muy difícil para ellos borrar eso. No solo el FBI, todos, Tesoro Dorman, todas las soluciones de Internet siempre vigilarán esa billetera de Bitcoin. Sí, y ese es el asunto. Porque, o sea, no soy un genio del Bitcoin ni nada por el estilo, pero es como que cuando escuchas que lo quieren en Bitcoin, piensas, oh, tal vez eso no se puede rastrear, pero parece que sí, que en realidad es muy rastreable. Sí. Ya sabes. Así que realmente no es rastreable, no lo es. No estás identificado como el titular de la cartera, pero cuando retiras el dinero tienes que enviarlo. Si lo cambias a cualquier moneda, al final debe ir a una cuenta bancaria que necesitas configurar, así que es muy difícil.
Y si quieres ir a comprar un Lamborghini o algo así, bueno, ya sabes, van a estar ahí diciendo quién registró esto, a dónde fue el Lamborghini. Intentarán rastrear cualquier activo que compres para ver quién lo tiene al final. El departamento del sheriff del condado de Pima informó el domingo que estará afuera de la casa de Nancy Guthrie por petición de la familia. Si tienes alguna información sobre el paradero de Nancy Guthrie, puedes contactar al departamento del sheriff del condado de Pima o al FBI. Llama al departamento del sheriff del condado de Pima al 5-203-514-900 o al FBI al 1800-CALL FBI. O puedes ir a Tips Pick Up. Nos acompaña Troy Hillman, sargento de policía retirado, para hablar sobre este caso y el futuro. Gracias por estar en Law and Crime. Sé que esto pasa en Arizona. Regreso a estas notas de rescate porque todo lo que escucho muestra que algo pasa con la forma en que se maneja esto. Tener 2 fechas límite y que esto pase días después del supuesto secuestro de Nancy Guthrie no encaja con el patrón habitual en casos así. ¿Qué opinas con lo que sabemos hasta ahora de estas supuestas notas de rescate? Bueno, yo siempre digo que es difícil saber exactamente porque no tenemos todos los detalles y hay tanta información rondando, por así decirlo, y luego están las especulaciones. Si solo te enfocas en las notas de rescate, hay mucha preocupación porque no ha habido prueba de vida. Y luego, incluso si hubiera prueba de vida, realmente tienes que considerar las imágenes generadas por IA, ese tipo de cosas. No sabemos qué decían las notas de rescate. Hasta ese punto, en cuanto a detalles específicos que probarían al FBI y a las autoridades que este captor realmente la tiene o estuvo en la casa. Así que hay muchas cosas circulando en este momento y realmente es difícil decir. Sí, y sigo recordando muchos otros casos que hemos visto, o sea, incluso si piensas en, es una situación muy diferente, pero como Brian Koberger en Idaho, y todo el calor que la policía recibió durante semanas por eso. Decían que no estaban haciendo lo suficiente, esto y aquello. Detrás de cámaras ocurría mucho más de lo que mostraban en declaraciones o conferencias, con mucha especulación. Puede ser similar aquí. Lo veremos en algunos videos de Instagram que la familia Guthrie ha publicado. Todos intentan entender los mensajes que envían. Se ven muy angustiados y exhaustos, y no es tanto la cuestión del lenguaje corporal, sino más bien las palabras que están diciendo. Sé que algunos dicen, quizá el FBI escribe estos mensajes. Normalmente, ¿cómo es en casos así? Sé que este caso es poco común. ¿Cómo se elabora un mensaje si alguien decide hacerlo público? Creo que la estrategia sería que tendría que sentirse como si viniera de la familia. Supongo que el FBI lo revisa y opina. ¿Quieres apelar a la bondad humana? ¿Quieres intentar apelar a esto? Oye, tú puedes con esto. Nuestra mamá de 84 años necesita medicamentos y haremos lo necesario. Así que, ya sabes, debe haber líneas de comunicación abiertas con el captor en todo momento. Así que necesitas mantener eso. Obviamente no quieres regañarlos ni hacerlos sentir mal o hacerles sentir que son una persona horrible. Puedes decir, ayúdanos, queremos que nuestra mamá regrese, haremos lo necesario, algo así. Ya sabes, y parte de eso, ya sabes, y de nuevo, yo solo sé cómo es por los casos que he cubierto, y nunca he cubierto uno como este. Pero tienes las notas de rescate que supuestamente se enviaron a TMZ. Primero hubo 2 estaciones de televisión en Tucson. Luego una recibió una segunda nota de rescate al final de la semana pasada. ¿Qué opinas de cómo enviaron esas notas? Es fácil contactar en esta situación. Savannah Guthrie es muy pública. ¿Sabes por qué se enviaron a TMZ y a estos medios de comunicación en lugar de ir directamente con la familia? Esa es una gran pregunta. Es difícil aislarlo porque a veces solo el criminal o secuestrador lo sabría y quizá, ya sabes, ha habido personas así a lo largo de los años. Observaba a los asesinos seriales, no digo que aquí haya uno, pero son criminales y tienen cierta fama
Y tal vez yendo por ese camino, tal vez hubo un factor específico en su forma de pensar de, oye, se lo daré a los medios de comunicación en lugar de ir con la familia. Tal vez por el sensacionalismo, no lo sé, pero sí, lo es. Este caso es algo que nunca he visto ni leído. Sí, y como dijiste, sé que has rastreado asesinos seriales y personas que probablemente han dejado pistas, ya sabes, y que han disfrutado, ya sabes, de una manera enferma y retorcida, ya sabes, ser perseguidos por la policía. Hay tanto que no sabemos, ya sabes, al final de esto, ojalá haya una resolución feliz, pero también está el hecho de ver cómo se desarrolló esta investigación sobre la nota de rescate. Parte de esto también, como pienso en, como el FBI, y ya he hecho esta pregunta antes, pueden detectar si alguien hackea una empresa y rastrearlo hasta Rusia o Corea del Norte. Como que parece que son muy buenos para rastrear de dónde se envía un mensaje o de dónde proviene un ciberataque. ¿Es difícil engañar al FBI? Si estos correos llegaron a una televisora local, tienen una IP, aunque sé que hay software para modificarla. O sea, ¿qué tan difícil es engañar al FBI? Tal vez la mejor pregunta sea, ¿qué tan probable es? ¿El FBI sabe de dónde venían estos correos electrónicos? Creo que el FBI es muy sofisticado y tiene a los mejores en esto. Creo que hay estafadores muy buenos y lamentablemente es un juego del gato y el ratón. Diré, como ya comenté a varios, que probablemente solo sepamos el 25% de lo que saben las autoridades ahora, y eso tiene una razón. Eso es básicamente para asegurarse de que el caso no se vea comprometido. Ya tuvimos un imitador al que tuvieron que dedicar recursos y arrestarlo, así que sí, solo quieres proteger la investigación, así que realmente supongo que es difícil decirlo. ¿Verdad? Ese es el asunto. Hay mucho que no sabemos. Es extraño. No sé si espectáculo sea la palabra. Hay una escena mediática fuera de las casas de Nancy y Annie Guthrie. Los sigues en redes sociales y ya. Me agoté el fin de semana. 3 agentes llegaron a la casa, luego 2 más, y están manejando todo. Hay un auto sin identificar. Y es como que en algún momento, sí, hay estas actualizaciones, pero luego es como que no tengo idea de qué pensar de esto. Y es como que, ¿ves? Es sábado por la noche. Fue una búsqueda consentida en casa de Annie Guthrie. Después ves a la policía revisando una tubería de drenaje o tanque séptico en la propiedad de Nancy Guthrie. ¿Qué opinas de la actividad policial que estamos viendo en este momento? Cuando tienes los mensajes que salen de la familia Guthrie, luego ves que la investigación del sheriff sigue en esas propiedades. Sí, en este tipo de situaciones tienes que lanzar una red muy amplia y a lo que me refiero con eso es tratar de obtener toda la evidencia digital que puedas, obtener toda la evidencia forense física que puedas. Quizá al principio iban en otra dirección y dejaron de lado esa casa. Recibieron muchas críticas, pero todos dicen que siguen adelante. Es una investigación dinámica y de alto perfil, puedes criticarla cuanto quieras. Al final hacen su mejor esfuerzo, aunque duermen poco y tienen mucha presión. Creo que de nuevo regreso a la colmena de actividad. Tienes todas estas pistas e información, los distintos tentáculos, la nota de rescate y los videos de vigilancia. Están revisando los teléfonos celulares, el geoperimetraje, todas estas cosas las están aplicando y lo están haciendo un poco detrás de escena y es difícil para, sabes, los medios van a especular si los ven haciendo algo, oye, ¿qué están haciendo ahí? Y luego tienes a algunos, ya sabes, exagentes de la ley que normalmente opinan sobre lo que podrían estar haciendo. Es complicado porque pasan muchas cosas. Esta investigación es enorme y se desarrolla ante nosotros. Al final del día solo rezo para que ella regrese sana y salva. Sí, y también pienso en volver a las notas de rescate. Pensaba en tu trabajo con asesinos seriales. A menudo vemos que dejan pistas y quizá disfrutan la persecución. Y en este caso, parece que sí, ¿sabes? Y de nuevo, por lo que sabemos, no sabemos a qué está respondiendo específicamente la familia Guthrie. Creemos que son las notas de rescate enviadas a la televisora local, aunque podría haber otra razón para su respuesta.
pero lo hacen y dan esas respuestas. No ha habido informes sobre el seguimiento de los supuestos secuestradores que enviaron esa nota. ¿Qué tan común es que solo digan envía el Bitcoin aquí y no haya más conversación? Sí, bueno, mi suposición, mi opinión es que hay más y probablemente hay más detrás de escena. Hay mucho más en eso que solo, oye, una nota de rescate que dice X y Y, porque los federales van a querer y las autoridades van a querer verificar exactamente, sabes dónde está, que está viva, antes de que tomen cualquier acción o incluso contemplen hacer cualquier tipo de, incluso si lo hicieran, una transacción de dinero. Y luego, cuando se trata de volver a estas órdenes de cateo, los consentimientos que estamos viendo, y lo sé, la oficina del sheriff emitió un comunicado diciendo que esto era como un seguimiento. Investiga si van a la propiedad y revisan otra área. Sé que han criticado mucho al sheriff. Veremos si esas críticas son justas o no. Y podría haber todo un, ya sabes, creo que es muy fácil criticar a alguien después de los hechos cuando realmente no sabes lo que está pasando. Pero, ya sabes, si los ves regresando a estas casas. Eso es común. Sé que este caso es poco común, pero hacer tantas búsquedas de seguimiento en la casa, sé que él admitió públicamente que quizá no debió devolverla a la familia. Parece que dan mucho seguimiento. ¿Es común eso? Muchas de las investigaciones que he visto o en las que he trabajado, pudimos retener la casa más tiempo, no era necesario liberarla, pero eso es especulación y servirá como aprendizaje futuro. Pero creo que es muy común decirlo porque hay tanto. Esa es una casa y propiedad muy grande con un vehículo. Es común cuando ya no piensas en eso. Al inicio el vehículo en la cochera fue tocado, pero de nuevo están lanzando esta red amplia diciendo, bueno, tal vez sí hay algo, o aprendieron algo, o tal vez algo vino de las notas de rescate. Eso señaló algo en particular que necesitan ir, verificar eso, evaluarlo y asegurarse. Y creo que después se supo que de alguna manera las luces en la parte trasera de la casa fueron manipuladas. Eso no salió a la luz al principio. Así que la información apenas está saliendo a la luz y ellos van a querer ver si hay alguna evidencia física ahí. Tratarán de reunir toda la información y supongo que irán las veces necesarias para seguir pistas, verificar y asegurar que todo esté en orden sin omitir detalles. Ahora, en el noveno día, siento que hay muchas posibilidades. Podría ser esto, aquello, o alguien conocido, alguien no, alguien que admiraba a Savannah Guthrie en Today y luego quizás se obsesionó con la familia. Todos esos rumores, especulaciones y opiniones podrían estar allá afuera. Pero cuando se trata de lo que sabemos sobre la noche en que supuestamente Nancy Guthrie fue secuestrada, y tienes el marcapasos, tienes la cámara timbre ring que fue retirada, y luego, aparentemente, ella no tiene la suscripción, para poder, ya sabes, obtener el video de eso. Solo basándonos en los hechos, como los conocemos hasta ahora, y hay mucho que no sabemos. Por ejemplo, ¿crees que se trata de alguien que es un criminal sofisticado que habría secuestrado a Nancy Guthrie? ¿O piensas que esto sería algo descarado o atrevido? No quiero sonar novato, pero ¿crees que esto lo hizo un criminal sofisticado o alguien que solo entró e hizo esto? Sí, mi instinto me dice que esto fue más sofisticado, básicamente. No sabían, pero probablemente no sabían si la cámara Ring estaba conectada, pero puede que, ya sabes, básicamente se hayan escondido o se hayan tomado su tiempo para ver si la policía respondía. Hubo un intervalo en que la cámara Ring detectó movimiento y luego la cámara interna también captó algo. Así que hay todas estas cosas sucediendo. Y normalmente, si eres de bajo nivel y solo vas a cometer un robo, simplemente entras y si hay alguien ahí te vas. O solo tomas algo al azar y sales corriendo, pero además entras. O entonces quizá te sorprenden y terminas matando al dueño. No te llevas al dueño de la casa a menos que lo estés secuestrando. Así que hay diferentes cosas que apuntan hacia un objetivo más específico, más sofisticado y luego toda la manipulación y ese tipo de cosas. Si las notas de rescate son válidas y hay mucha más información ahí, sabes, estás viendo a alguien que cree que básicamente va a engañar o pasar por encima de la policía, básicamente. Sí, y veremos qué pasa después. Quiero decir, ya sabes, de nuevo,
Mucha especulación, pero ojalá pronto. Y todavía tengo la esperanza de un final feliz para esta historia. Troy Hillman, siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Tienes un libro llamado Persiguiendo al cazador de zombies. Trabajaste persiguiendo asesinos seriales. ¿Dónde puede encontrarse tu libro y qué deben saber sobre él? Mi libro está en Amazon, Barnes y Noble en audio y tapa dura. Básicamente cuenta la historia como si estuvieras ahí, junto con un equipo de detectives de casos sin resolver, investigando 2 asesinatos horribles que ocurrieron a ciclistas a principios de los años 90. Resume los 3 años y medio persiguiendo a ese asesino serial que se ocultaba a plena vista. Es importante que la gente revise ese libro. Gracias al sargento retirado Troy Hillman por acompañarnos en Law and Crime. Vaya caso el de Arizona. Gracias por estar aquí. Sí, gracias Chris, lo aprecio. Antes de irnos, quiero mostrar los números y lugares donde pueden enviar información anónimamente. Si alguien que está viendo esto tiene alguna información sobre el paradero de Nancy Guthrie, si tiene información, puede comunicarse con el departamento del sheriff del condado de Pima o con el FBI. 5203-514900 es del sheriff del condado de Pima. Contacte al 1-800-CAL-FBI o en tipsfbi.gov. Eso sería todo por el caso presentado por Law and Crime. Puedes suscribirte a nosotros en YouTube y Spotify, y ahora puedes encontrar episodios de On the Case en Peacock. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.